La paz es una actitud, una búsqueda, un camino. La paz es movimiento. Triguerio dice que paz es saber cuál es tu lugar en la vida y ocuparlo en armonía. El propósito de mi podcast es profundizar en qué es la paz y cómo lograrla para colaborar con la paz en la tierra. Bueno, qué alegría. Estoy muy contenta de este nuevo episodio de podcast de La Paz en Movimiento y tengo una invitada muy especial, muy querida y un gran referente de la paz. Así que estoy contenta de abrir este podcast con Graciela Curuchelar, que brevemente voy a buscar presentarla como una gran formadora de mediadores. Creo que ya en su cuenta lleva más de 7.000, 8.000, ya no sé cuántos me perdí, o más, o 10.000. Un montón de mediadores formados en muchos años. Y además es una gran persona que quiero mucho, que conocí gracias a un círculo de mujeres, gracias a Gaby Rodríguez Querejazu que nos enlazó. Y a partir de ahí empezamos a compartir muchos quehaceres y todos confluyen en la paz. Así que gracias, Grace. Gracias a vos, María. Un largo camino que nos une y seguimos caminando juntas. Así es, un largo camino. Mira, mientras te hablo, sé que hay gente que por ahí nos escuche sin imagen y otros que nos escuchen con imagen, pero veo dos elementos de los cuales vamos a avanzar. Veo ahí la palabra paz y una bandera que se asoma que ya nos vas a contar de ella. Así que después la vamos a presentar formalmente. Pero me gustaría empezar... ¡Ay, qué linda! Tiene movimiento. Es exactamente la paz en movimiento. Exactamente. Estaba todo preparado. Todo preparado. Bueno, me gustaría preguntarte, Grace, así, si estuvieras en la calle y te encontrás con un señor, un vecino o vecina, alguien que uno no conoce y te pregunta, ¿qué es la paz? ¿Qué le contestarías? La paz es un estado de ánimo, por un lado, un estado personal, interno, que a veces tenemos y a veces no. La paz es una construcción, buscar la paz es buscar la paz en el corazón. A veces es silencio, a veces es movimiento, a veces es diversión. La paz se puede encontrar en uno mismo, en la conversación con otro, cuando te escuchan. Eso es paz. Para mí, al menos, ¿no? Estoy contestando desde mí, Sí, no desde la teoría, eso. No sé si he leído mucho, por supuesto, pero no estoy contestando desde ahí. Porque en principio hay paz cuando haya paz en tu corazón. Entonces también hay paz alrededor. En vez de es contar hasta 10, en vez de reaccionar, es propio del ser humano y a veces sale y a veces no. Y la paz es esto, hablar de paz. Qué bueno, fuiste dando pinceladas a distintos aspectos de la paz y esto de una manera bien concreta, ¿no? Cotidiana, como en acciones que nos componen, que tienen que ver con nuestra forma de interactuar. Sí, me encanta las pinceladas que diste de la paz y como vos dijiste, no desde la teoría, sino más desde la vivencia y desde la experiencia propia. Me encantó esto que dijiste, contar hasta 10. Tantas veces, ¿no? Acabo de ver una película, no sé si esto viene a cuento o no, pero me parece interesante para quienes la hayan visto, la película Cónclave. ¿La viste? No la vi, la voy a ver. Y me asombró, no voy a contar, simplemente voy a decir esto lo que me asombró hablando de paz. Ajá. Me asombró la paz que tiene el protagonista y el temple que muestra, aun cuando le dicen cosas donde él podría reaccionar. Y yo dije, hay dos escenas para mí muy marcadas en este sentido que a mí me asombraron porque guarda
esto de contar hasta 10, seguramente internamente lo debe haber hecho, o yo me imagino, pero es esto, no reaccionar, ¿no? Y no tener esta cuestión de contestar enseguida, sino, bueno, guardarse a silencio, esperar. Esto es la paz. Yo no la tengo mucho, no se vayan a creer. Yo muchas veces, claro, soy tolerancia cero, no me gusta hacer colas, no, o sea, todas esas cosas me quitan la paz. Pero lo tomo como un ejercicio. Bueno, será que tengo que esperar. Pero bueno, esto es la paz, ¿no? Darte cuenta también cuando te falta la paz. Pues totalmente. Me quedé ahí con algo que dijiste, que es verdad que podría haber cierta creencia de que quienes nos dedicamos a esto estamos así como siempre en modo paz. Y no es así. Dicen por ahí que uno se dedica a aquello que necesita también. Entonces, de alguna Por manera nos supuesto. nutrimos de esta enseñanza de la mediación puntualmente, que ahora vamos a ahondar, que tiene que ver con la paz. Sí, y enseñamos lo que tenemos que aprender, En sin esa, duda, en esa nutrición. en esa nutrición. Me gustaría entonces, como Grace, entre otras cosas de varias instituciones que liderás y que componés y que has creado, pero yo quiero hablar de una de ellas que es la que nos encuentra, que es mediante procesos en la página web. Me gustaría que siempre voy pensando en gente que tal vez no está familiarizada con esto, ¿no? Y qué vinculación hay entre la mediación y la paz. Mediante ese resultado de un camino en la búsqueda de la paz, tanto yo te diría que ahora desde el autoconocimiento, porque cuando empecé a estudiar mediación hace 30 años, este año hace 30 años que soy mediadora. Un montón. La verdad que no pensaba en el autoconocimiento, pensaba en un proceso, en sí acompañar a otros para que lo resuelvan. Me parecía que esto del diálogo y el consenso me sigue pareciendo que es maravilloso, pero no lo transitaba como una cuestión de autoconocimiento, que sí la fui transitando a lo largo de los años en la mediación y con la mediación. Es decir, los recursos de la mediación a mí me trajeron paz en mi vida, en mi familia, con mis amigos, ¿sí? En la vida cotidiana. O sea, no en el trabajo en sí de mediar, sino en la vida. Entonces esa fue la primera vinculación que puedo hacer entre la mediación y la paz en mi vida. Con respecto a Mediante es una entidad formadora, entonces lo que pensé fue qué bueno sería poder enseñar estos recursos desde mi propia entidad formadora, con un equipo que es abierto, quien quiera venir que venga y ofrezca lo que ofrece, ¿no? Y con algunas premisas que me puse a mí misma en el sentido de no competir, o sea, hay docentes como vos que pueden estar en nuestra institución, también en otra, no tener exclusividad, porque no se puede pedir eso, me parece, y eso genera, sino una cuestión muy, a veces mezquina, ¿no? Entonces, bueno, esto de poder dar, de poder recibir también, por supuesto, es un ida y vuelta, y mediante la conclusión de tantos años de haber dado cursos en otras instituciones sin tener la propia y que un día, gracias a la apertura que hubo en el Ministerio de Justicia, se dio. Esto fue en el año 2016. Así que no hace tanto, en el largo camino de 30 años, hace 9 años, digamos, que Mediante existe. Y que nos ha dado, a ambas, supongo, Sí. muchas satisfacciones porque podemos dar cursos, podemos recibir las críticas constructivas, que en general son buenas, pero bueno, hay que decir que también nos dicen cosas que podemos cambiar y eso es bueno. Nos ha ampliado el horizonte porque Mediante tiene cursos, entre comillas, diferentes muchas veces, como los que das vos. No en todas las entidades formadoras, hay una María Carneiro que da esos cursos. Trabajar también con imágenes asociativas, que es algo absolutamente innovador, que lo hacemos,
y que no lo hacen otras instituciones. Trabajar también con resiliencia, que no lo hacen otras instituciones, pero no digo esto para competir, sino que digo esto para diferenciar, para decir, bueno, ¿qué es lo que tiene Mediante? ¿Qué es lo que buscamos en Mediante? En Mediante buscamos ofrecer lo mejor de nosotros, trabajar más desde lo humano, no tanto desde el proceso, ¿sí? Que ya todos lo conocen, los que vienen a hacer cursos de actualización son todos mediadores, lo conocen, y mediante buscamos también formar mediadores, es decir, desde la base, ¿no? Desde el primer día, que se ilusionen, que abran los ojos, que se maravillen y que piensen el conflicto desde otro paradigma, no vamos a decir cuál es, porque no es una clase, pero sí desde otro paradigma del que todos pensamos que es conflicto, y entonces a partir de ese nuevo paradigma, repensarnos en ese conflicto, asumir las responsabilidades, que es lo que en 30 años, te digo María, más he vislumbrado que cuesta. O sea, la gente viene a mediar, ¿no? Me encanta mediar y formar mediadores. Cuando soy mediadora y vienen a mediar, lo que más detecto es cuánto cuesta hacerse responsable de que este conflicto también es tuyo, ¿no? Siempre la culpa es del otro, o la mayor parte de las veces. Entonces, este cambio, ¿no? De hacerse responsable de una partecita, aunque sea, del problema, y de que estamos aquí ahora y no en otro momento, y que estamos mirando para adelante. Bueno, todo esto me llevó a decir me encantaría tener una institución donde yo pueda enseñar a mi manera, de mi forma, con un equipo con total libertad, porque cada uno enseña como quiere, y incluso en el curso que damos de formación básica de mediadoras, que somos 4, cada una tiene su estilo, no hay un control de qué va a decir o cómo lo va a decir cada una, sino que confiamos plenamente una en la otra, que eso es lo que busqué también al fundar Mediante, o al abrir Mediante. Doy fe. Tiene un nombre de fantasía, pero en nuestro Ministerio de Justicia las entidades formadoras pueden ser o una persona jurídica o una persona física. Claro. Mediante es una persona física, pero bueno, pusimos un nombre porque es mediante esos procesos pacíficos, colaborativos, que trabajamos para favorecer el diálogo, el consenso y la colaboración. Doy fe de todo lo que decís. Me complace ser parte del equipo de Mediante, tanto con los cursos. Yo me acuerdo cuando yo siempre agradecida a la oportunidad que me diste, porque te traje, o sea, quise llevar cursos diferentes y vos confiaste en mí, como la danza de la mediación, como conciencia corporal para mediadores. Y la verdad que para mí es un placer y sentir que cuento con este apoyo tuyo y de Mediante por ende. Y bueno, y ahora en la formación básica de mediadores, que es otra experiencia muy linda, por cierto, además de que llega gente de todos los lugares del país y eso es maravilloso. Hablando de eso, quisiera preguntarte, porque sé que tenés experiencia y me parece interesante aprovechar esta conversación para que cuentes un poco, a ver, cómo hacer de esta pregunta. Pienso primero en cómo ves hoy, vos que tenés experiencia en la mediación en el mundo, ¿cómo estás viendo la mediación en el mundo? ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Bueno, depende por supuesto de los países. Yo tengo la posibilidad y me siento muy honrada y agradecida por eso, de representar a nuestro país, Argentina, en la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino. Siempre dentro del notariado, comisión de mediación, dentro de la Comisión de Asuntos Americanos, así que comparto experiencias con todos los países de América y el Caribe. Y es muy interesante porque a todos, digamos, no en todos los países hay ley de mediación, muchas veces nos piden la nuestra, a ver qué es lo que pueden copiar, mejorar, incluir con su propia idiosincrasia. No en todos los países deben ser abogados, la mayoría es voluntaria y la mayoría es cualquier profesional, por ejemplo en Chile, por ejemplo en España. Son países y otros más, ¿no? Pero digo los que me vienen ahora a la memoria enseguida,
Hay maneras también de formar mediadores diferentes. Por ejemplo, en México es en la escuela judicial, en el Poder Judicial se forman. Nosotros no, nosotros dentro del Ministerio de Justicia, que también es una cosa, como un mix, ¿no? Porque en realidad es el Poder Ejecutivo, pero en realidad nuestro acta habilita la vía judicial, o sea que es todo como un trabajo en equipo, digamos. En otros países también, no solamente las profesiones pueden ser diferentes, sino que también en nuestro país. Por ejemplo, en Chubut podemos ser mediadores las personas profesionales, seguro, y también los que tienen los que han hecho una carrera terciaria, no necesariamente universitaria. Me parece que esto hay que extenderlo también, y nosotros lo extendemos, de hecho, a docentes, a comerciantes. No necesariamente hay que tener una carrera universitaria para poder mediar, esta es mi opinión, a menos que se cree la carrera de mediación y que sea universitaria, que también es una posibilidad que se viene hablando desde hace mucho. Hoy la mediación es transversal a todas las profesiones. Entonces, la pregunta es de quién es la mediación, quién es el dueño, ¿no? Porque si es transversal a todas las profesiones, habría que preguntarse si realmente tiene un dueño, ¿no? Una profesión que sea dueño. Creo que eso es un debate que nos debemos y que es muy interesante. Por otro lado, la mediación en el mundo va creciendo, ya te digo, de distintas formas. En España, por ejemplo, es intrajudicial. Son los jueces los que derivan a asociaciones de mediadores que o sea, que están dentro de tribunales, que dicen cómo se hace la mediación y la persona elige después dentro de las asociaciones que hay a cuál va a acudir. Entonces, bueno, son distintas modalidades. Lo que sí es interesante, incluso en Europa está un grupo de magistrados mediadores se llama GEME, magistrados europeos por la mediación, o sea que desde los magistrados también traen la mediación, que es muy importante, ¿no? Es como un gran mensaje. En nuestro país no tanto, todavía está más como ligado al mundo privado, si se quiere, para decirlo de alguna manera, al mundo profesional, pero sí hay algunos jueces que derivan, depende de la provincia, depende del lugar. Yo creo que la mediación tenemos que distinguir de verdad si es prejudicial o no, por supuesto, si debe haber abogados o no. Todos estos debates nos los debemos, nos lo debemos, porque si no se pierde un poco el fin, que es colaborar. O sea, esta actitud mediadora de ser colaborativo, en definitiva, si solamente se cierra en una sola profesión y dejas de colaborar, de trabajar con otros. Entonces, bueno, hay que establecer un cual. Por supuesto, todo tiene límites, por supuesto se necesita la mirada jurídica, pero para eso están los abogados de partes. Entonces, bueno, hay que repensar de dónde viene la mediación y cómo, porque la mediación a nuestro país llega de la mano de dos grandes personas como Gladys Álvarez y Elena Hayton, pero llega de la mano también de una manera de mediar muy de Estados Unidos, muy de Harvard, muy de empresa, ¿no? Donde se trabajaba solamente con una línea que era debo llegar al acuerdo. Y esa es otra cosa que nos debemos, fíjate, porque me voy de un tema a otro, ¿no? Pero me salta esto de, en vez de pensar y que las cortes y los superiores tribunales destaquen la importancia de la mediación a través de la cantidad de acuerdos, mi humilde criterio debería ser que se destaque lo que no se judicializa. Es decir, a veces es un espacio de conversación donde no hay acuerdo, pero tampoco se judicializa. Entonces es más valioso respetar y jerarquizar el espacio saludable de conversación, como es la mediación, que si hay acuerdo o no hay acuerdo. Entonces esa es otra de las cuestiones que a 30 años me parece que hoy deberíamos plantearnos. Entonces, formar mediadores lo que trae es estas nuevas preguntas también, ¿no? Desde nuestra mirada, transmitirle a los futuros mediadores que la mayoría muchas veces son abogados, sí,
pero que tenemos de todas las demás disciplinas y que es riquísimo, comediar en distintas áreas. Por ejemplo, en mediación familiar es riquísimo comediar con alguien que tenga de disciplina de base, sea psicólogo, trabajador social. Entonces, y entender que todo esto enriquece. Entonces, que todas las disciplinas tienen algo que aportar, que la mediación es transversal, que es una nueva profesión, si se quiere, que el rol se construye, hay un cierto perfil, y que ese perfil no puede ser un perfil de algo obligatorio. Para mí, la mediación viene de una esencia voluntaria, en todos lados es voluntaria, no aquí, pero sí en el resto del mundo, en la mayoría de los países es voluntaria, pero son otras culturas. Tal vez en nuestra cultura es necesaria la obligación para hacer algo. Habría que pensarlo como argentinos. Pero bueno, la esencia de la mediación es que es voluntaria, que tengo Bueno, ganas de arreglar el asunto y me siento a dialogar. Y como no puedo sola, porque estoy enojada, porque estoy dolida, bueno, hay una tercera persona imparcial que no me conoce y que me va a acompañar a que yo pueda decir todo lo que quiera, pero que además vea una luz en mi camino para poder seguir. Y sí. eso se hace con ciertas, como vos bien sabés, con técnicas específicas que aprendemos. Wow, bueno, un montón me encanta cómo fuiste abriendo el abanico. Aparte, bueno, la mediación en el mundo, claro, es un tema grande. Me encanta tu experiencia, porque sé y doy fe de que has viajado un montón y has participado de un montón de encuentros y congresos y jornadas y demás. Has tenido oportunidad de estar en mesas con otros profesionales de otros lugares, y eso nos amplía la mirada, que tiene tanto que ver con la mediación, que principalmente lo que busca la mediación es ampliar la mirada desde la percepción, desde el conflicto, desde agrandar la torta, etcétera, ¿no? Ahora pensaba, por otro lado, en esto primero que digo, nosotras lo sabemos, pero pensando en alguien que quizás no conoce mucho de mediación. En Argentina, la primero, ahora se están cumpliendo casualmente 30 años de la ley 24.573 en la ciudad de Buenos Aires, que instala la mediación prejudicial obligatoria, y lo obligatorio es comparecer. Uno cumple con comparecer, a partir de ahí la voluntariedad sigue vigente. Pero es verdad que en algunos otros lados ni siquiera es obligatorio comparecer. En su momento así resultó, finalmente así se instaló. Es cierto que dentro de Argentina cada provincia tiene diferentes regímenes al respecto, ¿no? De paso hago aviso ahí del libro de Inés Burs, y no recuerdo el nombre de su colega, que actualizaron la mediación en Argentina. Bargiela. Así que donde han actualizado recientemente, y está muy bueno para poder observar las diferentes formas de implementar. Ahora me quedo pensando en una linda palabra que dijiste, que esto de que es transversal, ¿no? Y que uno cuando lo enseña, yo que estoy en la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, en realidad bienvenido sea que estuviera, casi diría, y creo que esto ha sido un planteo incluso en la escuela secundaria, ¿no? Claro. Porque necesitamos aprender a comunicarnos y a colaborar. Hay algo que es parte de la vida misma, es la vida misma en nuestra vida de relación. Entonces pensaba en eso, que creo que sin duda es un posible debate, y como vos decís, está bueno seguir debatiendo para cómo mejorar la calidad de la mediación y que sea abierta a quien se sienta atraído para conducir este tipo de procesos, ¿no? Así que bueno, eso lo... Y además pienso a esta altura, pienso que aprender mediación lo puede hacer cualquier persona, aun aunque no pueda ejercer, porque los recursos que te brinda la mediación los aplicás en el día a día. Sí. Entonces, aprender mediación te sirve, o mejor dicho, te suma a tu vida. Nunca vas a salir igual después de un curso de mediación, porque te sumó un montón de técnicas, de comunicación, de formas, de reflexiones, y eso suma, Es siempre. que tal cual,
partiendo de la base de algo que enseñamos y que sabemos que es así, que en la vida el conflicto es inevitable, donde todos Total. somos protagonistas de conflictos, a veces buscándolos queriendo, otras sin querer, otras porque nos involucraron, en fin, por diferentes motivos, pero amiguémonos con el conflicto y aprendamos a gestionarlo, en definitiva. Y es verdad que doy fe de que es un paradigma, es una filosofía de vida que nos transforma y que ya incluso hay algo que creo que todo mediador, mediadora nos pasa, empezamos a buscar, bienvenido sea, cierta coherencia, ¿no? Si yo enseño esto, busco en mi vida también profesarlo, no solo cuando lo enseño, sino también en mi forma de relacionarme. Pero bueno, ese es un gran compromiso que, como vos dijiste al inicio, no quiere decir que seamos expertas, seguimos aprendiendo cada día. No, no, y a veces hasta te vuelve en contra, ¿viste? Porque a veces alguno de mis hijos me puede decir, pero ¿cómo? ¿Vos no eras una experta en comunicación? Mirá cómo me lo estás diciendo. Ay, dije yo, sonamos. Porque es así, es decir, es un ida y vuelta en el sentido de voy y vengo con lo que sé, con lo que puedo, con lo que tengo, con lo que me equivoco. Y bueno, es así, como es la vida. Somos No es que somos humanos. santos, Sí, sino que tenemos la posibilidad de aprender cosas y de saber, y una vez que sabes no podés volver atrás para mejorar la calidad de vida, sí, sí, que no es poco. que no es poco. Y hay algo que también nombraste, que también me gusta resaltarlo, que esto de buscar algo que sea justamente no competitivo, sino todo lo contrario, en un mundo donde está muy acostumbrado a funcionar en forma competitiva. Entonces, nosotras un poco, nosotras digo por nosotras dos acá, pero aplicado a todo el mundo mediador, o sea, venimos a traer algo que queremos difundir, lo colaborativo, y esto a veces es un poco Sí, contracultura, ¿no? total. Lo colaborativo y lo serio que es esto, porque también escuchás a muchas personas que, bueno, que no, que por tener un espacio también no están del todo informadas y entonces pueden decir algo que en vez de mejorar al otro lo pueda perjudicar. Entonces hay que ser muy consciente de que si somos mediadores, seamos mediadores. ¿Sí? Porque bueno, en este largo camino de 30 años también han aparecido estas cuestiones, ¿no? Y es bueno ponerlas sobre la mesa suavemente y saber, digamos, quién o quiénes vamos por el mismo camino, Mm, que es el camino de la paz, mm. con todos sus obstáculos también, con todas las adversidades. Porque la paz es eso, no es estar así haciendo la plancha en el agua, sino ir atravesando las adversidades que nos van tocando con esos recursos que tenemos internos y que nos permiten sobrellevarlos y aprender. Mucho. Sí, el otro día estaba en una mediación y pensaba, y que estaba bravo, me desafiaba un montón y estaba un clima difícil, y yo pensaba, qué llamado sentimos los mediadores para involucrarnos en escenarios que son hostiles, porque la realidad es que son hostiles, porque el conflicto tiene un clima en general hostil, y trabajar y meternos ahí como en ese barro, ¿no? Y empezar a intentar, y yo dije algo que hoy dijiste, me encantó porque fue la metáfora que usé en esa mediación que sigue abierta. Tengo un encuentro de acá unos días, el tercero, que es, yo les decía, yo estoy viendo la lucecita en el camino que ustedes todavía no ven, y yo apuesto a esto y quiero intentar llamarlos a que esto es posible, ¿no? Y nosotras somos eso, ¿no? Vamos encontrando como esas perlitas que buscamos empezar a ayudar a construir. Así que bueno, me trajiste ese recuerdo. Grace, quiero que me cuentes, porque lo nombré al principio y lo dejé, el tema de esa bandera que tenés ahí Ah, sí, atrás, que me cuentes un poco de la historia, lo que digamos es la hermosa bandera de la paz. No sé si querés para mostrarla sí, así un poquito. sí, si la paz en movimiento no se mueve, la voy a mostrar. Bueno, esta bandera
que es la bandera de la paz. ¿Ven? Es Sí, un círculo. Ahí va. bien. Ahí está, ahí se ve un No quiero hacer círculo. mucho lío por eso. Es un círculo con 3 círculos adentro Sí, que sobre son tres una esferas, ¿no? fondo Rojas. blanco, 3 esferas. Ujú. Sí, que son ciencias, arte y espiritualidad, Mm. todo enmarcado con este color magenta que es el color sangre humano y todo es circular, ¿sí? Como que todo está relacionado con todo y sobre una tela blanca que es la paz. Mm. En realidad esto es digamos, la entrega de la bandera de la paz, el nombramiento de embajada de paz lo hace una institución que se llama Mil Milenios de Paz y cuya presidente es Inés Palomé, que lo pueden buscar en las redes. Y si uno cumple con ciertos objetivos, no uno personalmente, también personalmente como embajadora de paz, pero sobre todo la institución, en este caso mediante esa embajada de paz, el Centro Institucional de Mediación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires es embajada de paz. Bueno, si cumplimos con algunos requisitos, se otorga esta distinción, que es un honor. Mm. Y esta distinción se otorga generalmente en espacios como el Senado de la Nación o ciertos lugares así muy simbólicos. Eh, y tiene ciertos requisitos que yo siempre le digo a Inés, que es la presidente, que yo soy la peor alumna, pero que un día voy a lograr tener todos los pensamientos positivos, hacer acciones, eso lo hago, hacer acciones concretas de paz y bueno, y tener palabras armoniosas. A veces no tengo palabras armoniosas, a veces mis pensamientos no son dignos de ser dichos, pero bueno, eso es ser humano. Yo siempre digo, soy tu peor alumna, pero sigo estudiando. Y eso es la bandera de paz que fue creada por Nicolás Roerich en 1917. No soy una experta para contar esto, tendríamos que llamar a Inés Palomeque, que sí lo es, para que cuente todos los detalles de qué se trata la bandera de la paz. Pero sí es una distinción, es un símbolo y hay muchas personas famosas Ujú. que son portadoras de la bandera de paz, como Gabriel Arias Uriburu, como Lerner, como León Gieco, Mm. bueno, ciertas que me acuerdo ahora porque he recibido la bandera con alguno de ellos, entonces bueno, por eso me los acuerdo. Pero somos muchos, no soy yo sola, Y en el no es mundo también, mediante. ¿no? En el mundo también. Sí, porque es un programa de la UNESCO de entregar 1000 banderas de paz. Creo que ya deben estar ahí, te digo, Ujú. son un montón. Pero bueno, la idea es celebrar la paz, celebrar el 21 de septiembre, tener la bandera cuando estás dando una charla, una clase, eh, difundir de esa manera, ¿sí? Ujú. Y siempre desde un lugar, como decíamos antes, colaborativo. Sí. Hemos trabajado también, por ejemplo, en ciertos lugares de prisiones y demás, ofreciendo charlas para la paz, sobre todo con gente joven, generalmente es gente joven la que nos ha tomado no quisiera decir un curso, porque era más que nada un taller, pero Ujú. bueno, siendo embajadora de paz, digamos, se abre otro mundo, que es el mundo de justamente promover la paz en distintos lugares. Uno de ellos la cárcel, por ejemplo. Mm. Entonces, bueno, desde este lugar trabajamos. La verdad que silenciosamente, porque por ahí no es que sale en todas las redes lo que hacemos, lo que se hace. Muchos años trabajé en Umbrales, que era una asociación para niños, niños y adolescentes que viven en extrema vulnerabilidad. Y bueno, hemos trabajado muchísimo y muchas veces, siempre, ad honorem, porque en nuestro país lamentablemente el voluntariado es ad honorem. Digo Ujú. lamentablemente porque debería ser sostenido y no estar pidiendo todo el tiempo donaciones para poder sostener la institución, que cuando ya no se tienen donaciones se tiene que cerrar. Y así Mm. se cerró Mm. Umbrales. Pero bueno, nos queda este recuerdo de decir, los chicos cuando iban a Umbrales decían, cuando yo sea grande quiero ser voluntario de Umbrales. Mm. Entonces, esto es la paz, esto es la paz. Sí. Que un chico que vive en situación de mucha hostilidad, hablando de un lugar hostil, te diga eso, lo llevas en el corazón. No, Sí. no es el mejor premio.
Y la bandera de la paz es un símbolo de paz, Mm. para recordarnos que, bueno, que tengamos estos tres ejes siempre presentes, la ciencia, o sea, esto que yo decía, ¿no? Hablar desde el conocimiento, no Ujú. hablar por hablar, la espiritualidad, que es creer en Dios, creer en el universo, creer en Sí, vos, abierto. creer en lo que quieras creer, y el arte, porque el arte transforma. Ujú. Esto, vos lo sabes muy bien. Mm. Sí. Entonces, el arte es un canal para transformar. Y de algún modo nosotros, con el arte de saber preguntar en la Ujú. mediación, también somos un puente para que las personas puedan transformar lo que traen en algo mejor en lo posible. Sí. Tampoco queremos decir que siempre hay un acuerdo, que siempre, no, pero sí siempre, no sé si a vos te seguro que te pasó esto, pues nos ha pasado a todos los mediadores que se van diferente, que se van Mm. agradecidos, no porque con nosotros que hicimos un gran trabajo, no, no, con ellos mismos, que yo siempre se los digo, el agradecimiento es para ustedes y por lo que han trabajado, porque son ustedes los que trabajan, ustedes estuvieron disponibles para esto. Sí, Y sí. bueno, es eso lo que hacemos desde la paz, desde la ciencia, desde el espíritu, desde el arte y desde el deseo de vivir en una sociedad más equitativa, más Mm. justa, Y más aportando pacífica. nuestro granito de arena, ¿no? Sí, Desde que no este es poco. lugar tan valioso, sí, sí, que es muy importante, porque aprender a comunicarnos es la clave, porque es por ahí que vamos a lograr este camino de paz, de caminos de construcción Totalmente, de paz, ¿no? totalmente. Porque la mayoría de las veces la comunicación, como ya sabemos, viene muy perturbada, si es que la hay, a veces ni siquiera hay, así que, en fin, sí, sí. Sí, la Eh, comunicación que sea eficaz. Exacto, empezar a lograr una comunicación eficaz, que es nuestro desafío. Y como dijiste al inicio también, esto de ver primero la mediación como un proceso y no solo premiarlo, que desde ya bienvenido sea cuando logramos un acuerdo, pero a veces sucede aún que no se llegue a un acuerdo. Entonces también valorizar lo que sí sucedió a pesar de que finalmente no se llegue a un acuerdo, ¿no? Que me parece también Exactamente. muy importante. Eh, Hay algo que también pensaba y me gustaría que cuentes porque sé que te gusta contarlo, que tiene que ver, yo me quedo mucho con esto de lo colaborativo y lo competitivo y sé que hay algo que tiene mucho que ver con lo colaborativo y tal vez nos podés compartir sobre Ubuntu. Ah, el Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? Mirá, mirá que te lo muestro, ¿puedo? ¿Un Dale, segundo? claro. Sí, sí. Porque Ni Graciela sabía que íbamos a siempre, hablar. viste, se me Ni sabíamos, apareció. ni sabíamos que íbamos a hablar de esto, pero bueno, lo tengo a mano. Este es Siempre. el Ubuntu. Este es el Ubuntu. ¿Y qué figurita ves que sobresalga? Y sobresale, parece como una manito y un corazón. Claro, porque el Ubuntu es hablar con el corazón en la mano. Es un instrumento que usaba Mandela. Fíjate que acá tiene una espiral Ujú. y cuando alguien habla con un objeto en la mano no puede ser interrumpido porque está hablando con el corazón en la mano. Y eso es el Ubuntu. Es soy porque nosotros somos. Es la humanidad. Es soy la humanidad y la humanidad también está en mí. Entonces, respetémonos, ¿no? Es un símbolo de respeto, de escucha, de corazón, de trabajar con lo más genuino, de no ser interrumpido. Incluso cuando yo puedo decirte terminé, en vez de terminé te ofrezco el Ubuntu y ya es un símbolo de que, bueno, terminé de hablar. Así que bueno, esto es el Ubuntu. Viene de África, lo usaba Nelson Mandela y bueno, y es un instrumento para mí precioso. Es No, precioso, mira, y lo sí. tenía en el cajón que lo tengo guardado, pero bueno, por suerte lo tengo cerquita. Así que Sí, cuando recién recordaba el Ubuntu porque sé que vos lo has expandido, especialmente recuerdo la cantidad numerosa que has hecho de Café Mediante, donde Ah, sí. siempre el Ubuntu estuvo presente. Sí, Eh, Café Mediante es un taller que surgió pensando qué es lo que yo puedo hacer
para difundir la mediación sin dinero, sin institución, sin que nadie pague, en poco tiempo y que cada uno se lleve algo. Entonces, si inventamos este café mediante, es tomar un café en cualquier lado, en un bar, donde sea, en tu casa, donde se arme, con 2, 3, 10, 100 personas las que haya, y son 4 preguntas que se hacen con 4 papelitos de colores que tienen un sentido y se va leyendo quien quiera. El papelito es para que la gente no hable de más, eso a veces no se logra, o sea, que hable lo que escribió y nada más, y por eso un papelito chiquito, pero bueno, lo importante es compartir. Y como comunicación es compartir, compartimos el café mediante y escuchando a otro también aprendo y bueno, siempre me llevo algo. Eso es Recuerdo. un pequeño taller en un muy poco tiempo, no dura más de 1 hora y media y Ujú. es para trabajar un tema que puedo darlo yo, como puedes darlo vos, que lo hemos Ujú. hecho así, Lo o hemos puede hecho. darlo cualquier otra persona. Sí, es muy, muy interesante, muy rico y lo lindo es que es abierto a quien quiera acercarse, ¿no? Sí. O sea, no necesitas ser mediador para nada, puede ser alguien que esté en otra mesa que se una, ¿no?, a nuestra mesa, como Sí, quienes están estudiando mediación, o sea, es sí, universal. amplio, exacto. Es muy lindo. Y bueno, me vino el recuerdo y dije qué buena oportunidad para que nos cuentes un poquito más de este Ubuntu y cómo vos lo has integrado e incluido en estos encuentros, en estas rondas, en estos círculos, que es tan importante y más creo que hoy en día, donde la situación mundial está, digamos, hay una violencia bastante álgida, hablando así como en general. Entonces volver a lo pequeño y a la construcción tan directa que podemos generar, ¿no? Y creo que Café Mediante tiene ese propósito, con una apertura de temáticas muy interesante. Total. Y tiene ya también muchos años. Eso se hace cada tanto, no lo estoy haciendo mucho porque la pandemia trajo un antes o y un después. Y hemos hecho café mediante por Zoom, pero no es tan rico como hacerlo presencial. Pero lo hacemos, sí, cada tanto lo hacemos. Vamos a hacer alguno. Vamos a hacer Sí, vamos a alguno hacer alguno, claro. que está lindo. Grace, te pregunto, creo que un poquito lo hemos conversado, pero ¿cómo, si pudiéramos ahora juntas pensar qué acciones podrían fomentar la paz, así para no solo para los mediadores, sino abierto a cualquier ser humano, ¿no? Y a mí me enseñaron a respirar. Respirar antes de contestar. Cuando digo contar hasta 10 por ahí es mucho, pero por lo menos contar hasta 3. Eh, Capaz que escribir también en vez de hablar, o sea, lo que quieras contestar, como para que tenga un filtro. Y eso me parece que son pequeños recursos para vivir en paz. Eh, Cuando tenés un enojo, te digo desde mí, ¿no? Lo que a mí me Sí. pasa cuando tengo un enojo, no decirlo enseguida, porque en mis tiempos el enojo si me sale rápido siento que puedo herir o agredir. Entonces, respetar mis tiempos. Entender que el otro también tiene los suyos, porque a veces yo quiero hablar porque estoy enojada y el otro no puede. Entonces, bueno, esta cosa de el equilibrio, el famoso equilibrio, ¿no? Entre lo que quiero decir, lo que puedo decir, lo que el otro puede escuchar y el momento. Eso es un trabajo de paz. Eso es trabajar la paz. Pensar todo esto que digo cuando estoy enojada, porque cuando estoy bien, la paz me rodea, ¿no? Pero cuando estoy enojada parece que la paz se fue. Entonces, bueno, para buscarla, lo primero me parece que es respirar, contar hasta el número que uno pueda, pensar qué es lo que realmente me está diciendo la otra persona que me enoja tanto. Y en todo caso, en vez de contestarle desde la palabra oral, que sea desde la palabra escrita, y quedar en otro día para seguir conversando sobre esto.
y darme un tiempo. Mm, qué bueno, Todo qué. eso para mí es trabajar la paz así cotidianamente. Mm, sí, sí, sí. Esto, todo lo que dijiste es tan concreto, real y también recordarlo, ¿no? Porque a veces lo tenemos claro desde lo teórico, pero como vos dijiste, cuando aparece esa emoción, que generalmente muy, digamos, rodeada del enojo, que tiene que ver con esa frustración, ahí es donde más se nos pone en jaque y tratar de recordar e implementar esto, algo de lo que traías, o todo, si se puede, ¿no? Sí, y si lo podemos hacer, porque tampoco es que nos sale siempre. No, A veces estamos muy enojados y sale todo lo contrario a lo que acabo de decir y decir, bueno, uy, qué mal, pero bueno, soy humana. No sí, perdonarme enseguida, pero sí trabajar eso, ¿no? A ver qué me bueno, pasó, qué pasó que no pude controlar, ¿no? sí, La sí, sí. emoción. La capacidad de reflexión, ¿no? Tan La importante. capacidad de reflexión, bueno, sí, no La somos búsqueda, ángeles. no, tal cual, la búsqueda de descargas saludables también pensaba, ¿no? En Sí, esto. claro, escuchar música, salir a caminar. Sí, 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 Caminar descarga, yo camino todas las mañanas. sí. Es muy saludable y bueno, y escucho música y bailo y canto y yo siempre digo, espero que no haya un dron porque si no me van a echar de la humanidad a mí. Pero Ah, nada, esto, o sea, saber qué es lo que a uno le hace bien es la paz. A mí me hace bien caminar, me hace bien cantar, me hace bien bailar, me sí. hace bien ir con los pajaritos por mi jardín. Muchas veces hablo por teléfono y me dicen, ay, los pajaritos, yo ya no los escucho. Digo, porque soy Blancanieves, voy por Sí, la... Y eso es paz, ese momentito, o sea, tampoco es sí. permanente. No, además Eso hay que también, ¿no? Hay que amigarse, sí. tener... Tal cual, hay que amigarse con esto de que estamos en un momento de paz y seguramente va a suceder algo que te lo disturbie o te, digamos, te provoque algo que te haga salir de ese estado y cómo regreso y cómo descargo, en fin. Pero creo que todo esto de la reflexión, el darse cuenta, de la capacidad de ver qué hago con eso que me irrita, ¿no? Qué recursos tengo, etcétera. Hay un montón de cosas ahí para ampliar, pero tan importantes. Sí. Este, bien. Y finalmente te voy a preguntar, que seguramente nuestra respuesta es que sí, pero si vos, ¿cuál es el aporte, te voy a hacer esta pregunta, de los mediadores para la paz? Yo creo que somos trabajadores esenciales de la paz. Así como se llamaba en la pandemia, ¿viste? Los trabajadores esenciales. Creo que lo que nosotros aportamos es un puente entre el enojo y la posibilidad de transformar ese enojo en una mejor calidad de vida. Ese puente que nosotros aprendemos cómo hacer a través de técnicas, de todo lo que aprendemos en la mediación, es un aporte fundamental a vivir en paz. Porque también hay que diferenciar esto, pero no desde la teoría, sino que el acceso, muchas veces las personas te dicen, yo quiero justicia, así que voy a ir a tribunales. Y yo digo, pero la justicia la encontrás en mediación, porque el acceso a justicia, mejor dicho, a equidad, ¿no? Que es lo que cada uno necesita, lo encontrás en mediación. Porque en tribunales va a decidir un tercero que no te conoce, que no sabe lo que sentís, que no sabe por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo, y que se va a regir, por supuesto, lealmente desde su saber, entender del derecho, por supuesto que sí, pero va a tomar decisiones y vos no. Si vos querés tomar decisiones sobre tu vida, entonces el aporte que hacemos nosotros como mediadores es facilitar esa posibilidad. Que vos, que estás enojada, que tenés un conflicto, que no sabes cómo salir de ahí, pases por este espacio, que además no perdés nada, porque no es que este es el único espacio, es el más saludable, sí, tenés que estar disponible también, pero si vos no querés, pero va igual, porque mal no te va a hacer. Y, y si no te sumó, no pudiste, no aclaraste, no te
necesitas igual ir a un juicio, bueno, aprendiste un poco qué es lo que sí podés y qué es lo que no es poco también. Qué es lo que podés escuchar, qué es lo que no podés escuchar. A lo mejor no en el momento, después. Así que el aporte nuestro me parece que de verdad es esencial para una vida en paz, para una sociedad más equitativa, para mejorar la calidad de vida nuestra y de las personas que vienen. Eso no es poco. No, sin Para duda. ampliar la capacidad de escucha, que muchas veces cuando vos estás enojada o no estés sin estar, querés lograr algo, querés negociar algo, pensás en todo lo que vas a decir, en tus argumentos y no pensás en escuchar. No, en general. Entonces aprendés a escuchar en un espacio de mediación, lo que no es poco. Sí. Y muchas veces te habrá pasado, María, en mediaciones que una parte dice a la otra, pero yo es la primera vez que escucho esto que vos decís. Y a lo mejor vivieron juntos 30 años, ¿no? Pero yo no sabía que vos pensás de esta manera. No sabía que a vos te molestaba tal cosa. No sabías. Así que los mediadores hacemos que la gente se entere. Que pueda darse cuenta que hay un otro que tiene otra mirada, otra percepción, porque trabajamos con las percepciones, ¿no? Y que se entere, se dé cuenta, diga, ok, hay otro cuento, otro relato, y no por eso me Y que no lo peleo. hizo de malo, sino que no se había dado cuenta. Sí, 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 sí. Es maravilloso cuando aparece esa posibilidad de aceptar a ese otro con su otro enfoque, mirada, percepción, Sí. relato y demás, ¿no? Esa es como la gran puerta. Por eso, como decías, Grace, escuchar es la puerta, porque ahí se abre. Escuchar es la puerta. Y hay veces que también cuesta escuchar. Eso también, todos tenemos limitaciones, pero me parece que escuchar es la clave. Ujú. Y después decidir, porque hay Sí. personas con las que vos igual no podés continuar lo que sea, el negocio, la vida, el espacio comercial, lo que sea que se esté trabajando, ¿no? Pero bueno, tener conciencia de eso, o sea, puedo respetar a esa persona, pero no puedo trabajar con esa persona, porque tenemos valores diferentes, no, nadie es mejor ni peor, simplemente tenemos percepciones diferentes sobre lo mismo, y Sí, a sí. veces no se acuerda. Eso también lo aprendí en 30 años, porque antes era, hay que llegar al acuerdo. Soy maravillosa mediadora si logro el acuerdo. Sí, Y si no, logro un 100% de acuerdo, sí, no. Y no, además la vida te uno va. aceptar que uno conduce, uno facilita, pero no somos tampoco nosotros, no hacemos todo. No, Necesitamos nosotros acompañamos. A mí me gusta Exacto, esta palabra de acompañar, porque entonces yo te acompaño, pero el camino lo haces vos. eso. Yo voy al lado tuyo, te voy diciendo, te voy preguntando, te voy legitimando, voy haciendo otras técnicas, no vamos a dar una Sí, clase, pero voy, ¿no? Acompañándote desde mi saber, sí, pero desde mis conocimientos, sí. desde mi percepción también. Ujú. Pero bueno, el trabajo es de la persona que está ahí Sí. sentada. Wow, qué labor que tenemos. Uf, Y la elegimos. sí, bueno, habría que Realmente. preguntarse qué es lo que nos pasó en nuestras vidas Sí, que elegimos esto. sí, sí, sí. Bueno, de Pero bueno, paso, aprovecho para contar a quienes nos escuchen que si se interesan por formarse en mediación, pueden visitar medianteprocesos.com.ar, donde van a encontrar cursos, capacitaciones y demás de formación básica y otros de capacitación continua también. exacto, mediante.com.ar es el sitio web. Estamos en todas las redes, pueden buscarnos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en todos lados. Y además pueden escribir, si quieren información, a info@mediante.com.ar. Ahí va, ahí va. Bueno, Grace, primero, gracias por esta oportunidad de dialogar, compartir y hablar de algo que tanto nos une, nos convoca y amamos hacer,
que tiene que ver con el arte de mediar y la paz. Y en este caso, hablar de la paz en movimiento. Así que gracias. Yo, a modo de cierre, siempre lo que estoy haciendo es tomar mi piedrita corazón de selenita, y que es así como vos podés tomar tu Ubuntu. Tenés también piedra corazón. Hermosa. Era de mi mamá. Ay, qué linda. ¿Es de cristal? Sí, De cristal. bueno, no sé si es cristal o qué es, pero Muy linda. algo es. Me encanta. Sí, Estamos así unidas. Y yo sí. voy a leer, tengo acá una vela, pero debe estar muy caliente, pero tengo una vela encendida. Pero no la agarro porque me va a quemar la mano, porque está un poco caliente. Voy a leer esta oración que dice: paz, peace, shanti, salom, paz para ti, paz para mí, paz para ella, paz para él, paz para nosotros, paz para ellos, paz para todos, paz para el mundo y paz en la tierra. Así que así sea. Que así sea. Gracias, Grace. Un placer y bueno, que se multiplique Que se multiplique gracias a vos con el corazón en la mano. con eso, con el Gracias. corazón en la mano. Gracias.